Quedé paralizada cuando vi el nombre de mi abuela en la lista de pacientes del Hospital Público de La Paz. El corazón se me detuvo por un instante. ¿Qué hacía ella ahí? Se suponía que estaba en la Residencia San Rafael, uno de los asilos más exclusivos de Madrid, con jardines preciosos, atención médica las 24 horas, y habitaciones que parecían suites de hotel. Yo misma había pagado 120.000 euros al año por adelantado hace apenas 8 meses. Mis manos temblaban mientras subía corriendo las escaleras del ala de geriatría. El ascensor tardaba demasiado y yo necesitaba llegar ya. Cuando empujé la puerta de la habitación 304, la imagen que vi me partió el alma en dos. Mi abuela Catalina, la mujer que me crió desde los 3 años cuando mis padres murieron en un accidente, estaba acostada en una cama oxidada, con sábanas grises y gastadas. Su rostro, que siempre había sido el de una señora elegante y bien cuidada, ahora lucía demacrado, con ojeras profundas y los labios resecos. Llevaba puesto un camisón del hospital que había visto mejores días, y su cabello, que antes peinaba con tanto esmero, estaba enredado y sin vida. «¿Abuela?», susurré, acercándome a su cama. Ella abrió los ojos lentamente, y cuando me reconoció, 2 lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. «Isabela, mi niña, no quería que me vieras así». Me arrodillé junto a su cama y tomé su mano fría entre las mías. «¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Diego? Se suponía que él vendría a tu revisión mensual en San Rafael. ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué estás en este hospital y no en la residencia?» Mi abuela apartó la mirada, mordiéndose el labio inferior como hacía cuando algo le dolía mucho. «Tu esposo. Él vino hace 5 meses y me dijo que San Rafael había cerrado por problemas financieros, que me tenía que mudar temporalmente a este hospital hasta que encontraran otra residencia igual de buena. La sangre me hirvió. Yo era cardióloga en el Hospital Universitario La Princesa. Conocía a gente en todos los centros médicos de Madrid. San Rafael no había cerrado. De hecho, acababa de recibir un premio por excelencia en cuidado geriátrico la semana pasada. «Abuela, San Rafael no cerró. Sigue operando normalmente. ¿Diego te trajo aquí hace 5 meses?» Ella asintió despacio, y más lágrimas brotaron de sus ojos. Dijo que era temporal, que en 2 semanas me llevaría a un lugar mejor. Pero han pasado 5 meses, Isabela. 5 meses en los que apenas viene a visitarme. Tu prima Camila viene de vez en cuando, pero siempre con prisa, como si le molestara estar aquí. Camila, la hermana menor de Diego. Siempre habíamos tenido una relación cordial, aunque nunca fuimos cercanas. Ella trabajaba como consultora de imagen para empresarios, aunque yo nunca entendí muy bien qué significaba eso exactamente. ¿Y el dinero, abuela? Yo pagué 120.000 euros por adelantado para todo el año. Mi abuela negó con la cabeza. «No lo sé, mi niña. Diego me dijo que hubo que usar ese dinero para cubrir gastos médicos míos que el seguro no cubría, que yo había tenido unas pruebas muy costosas. Eso era imposible. Yo revisaba personalmente los estados de cuenta de mi abuela, y su seguro médico privado era el mejor que el dinero podía comprar. Cubría absolutamente todo. Sentí que la habitación daba vueltas. Diego, mi esposo de 6 años, el hombre con quien me había casado creyendo que era un empresario honesto y trabajador, había sacado a mi abuela de una residencia de lujo para robarme 120.000 euros. «Abuela, descansa. Voy a arreglar esto ahora mismo. Mañana por la mañana te sacaré de aquí y te llevaré de vuelta a San Rafael, te lo prometo». Besé su frente y salí de la habitación con paso firme. Llamé a Diego 5 veces. Todas fueron directamente al buzón de voz. Qué conveniente. Conduje hasta nuestro apartamento en el barrio de Salamanca, uno de los más exclusivos de Madrid. Un ático de 250 metros cuadrados con vistas al Retiro, que habíamos comprado con mi herencia y mi salario como cardióloga. Diego contribuía, por supuesto, con los ingresos de su empresa de inversiones inmobiliarias, aunque yo nunca había visto cifras concretas de cuánto ganaba realmente. Cuando abrí la puerta del apartamento a las 8 de la noche, todo estaba a oscuras. Diego no estaba. Sobre la mesa del comedor había una nota escrita con su letra. «Cariño, salí con unos clientes. Cena de negocios importante. Volveré tarde. Besos». Una cena de negocios. Qué típico. En los últimos meses, Diego había tenido muchas cenas de negocios, muchas reuniones nocturnas, muchas excusas. Algo dentro de mí se quebró esa noche. Tal vez fue ver a mi abuela en ese estado. Tal vez fue la mentira descarada sobre San Rafael. Tal vez fue el hecho de que mi esposo había estado evadiendo mis llamadas todo el día. Decidí hacer algo que nunca había hecho antes: revisar sus cosas. Empecé con su estudio, la habitación que él siempre mantenía cerrada con llave diciendo que tenía documentos confidenciales de clientes. Encontré la llave escondida en el falso fondo de su caja de puros en el balcón. Cuando abrí el cajón de su escritorio,
Lo primero que vi fue un sobre abultado lleno de recibos. Recibos de un restaurante de 5 estrellas, del Hotel Villa Magna, de una joyería en Serrano, de una boutique de ropa de diseñador, todos con fechas de los últimos 5 meses. Pero lo que me dejó fría fue ver el nombre en algunas de las facturas. Camila Torres de Mendoza, su hermana. ¿Por qué Diego estaba pagando facturas de su hermana? ¿Y por qué esos gastos sumaban más de 40.000 euros en 5 meses? Seguí buscando y encontré extractos bancarios de una cuenta que yo no conocía. Una cuenta a nombre de Diego con movimientos que me helaron la sangre. Transferencia de cuenta de Isabela Catalina. 120.000 euros. Hace 5 meses. Transferencia a Camila Torres. 40.000 euros. Pago Hotel Villa Magna. 8.500 euros. Joyería Carreras. 15.000 euros. Boutique Valentino. 12.000 euros. Restaurante Botín. 3.200 euros. Club Privado Manhattan. 6.500 euros. La lista continuaba. Página tras página de gastos extravagantes. Y entonces vi algo que me quitó el aire de los pulmones. Fotos. Fotos de Diego con una mujer que no era yo. Una mujer rubia, delgada, elegante, riendo en terrazas de restaurantes caros, brindando con champán, besándolo en la mejilla. En algunas fotos también aparecía Camila, su hermana, sonriendo como si todo fuera completamente normal. Volteé una de las fotos y detrás había una inscripción con letra femenina. Para mi amor. Que este sea el primero de muchos años juntos. Con amor. Natalia. Natalia. La mujer rubia era Natalia. Y entonces recordé. Natalia era la socia de negocios de Camila. La había conocido una vez en una cena familiar hace un año. Diego me había dicho que era diseñadora de interiores y que estaba ayudando a Camila con un proyecto. Me había parecido simpática, educada, nada fuera de lo ordinario. Nunca sospeché que esa mujer estaba durmiendo con mi esposo. Me senté en el suelo del estudio de Diego y lloré. Lloré por mi abuela abandonada en un hospital público. Lloré por los 120.000 euros robados. Lloré por los 6 años de matrimonio que resultaron ser una mentira. Lloré por la traición no solo de mi esposo, sino también de su hermana, que sabía todo y había sido cómplice. Pero entonces, algo cambió dentro de mí. El llanto se convirtió en rabia, una rabia fría, calculada, que me hizo secar las lágrimas y empezar a pensar con claridad. Si Diego y Camila querían jugar sucio, yo les iba a enseñar que habían elegido a la persona equivocada para engañar. Tomé fotos de todos los documentos, cada recibo, cada extracto bancario, cada fotografía comprometedora. Lo documenté todo meticulosamente en mi teléfono. Luego llamé a mi abogada, Patricia Jiménez, la mejor abogada de divorcios de Madrid y mi amiga desde la universidad. Patricia, soy Isabela. Necesito verte mañana a primera hora. Es urgente. ¿Estás bien? Son las 11 de la noche. No, pero voy a estarlo. ¿Puedes conseguirme un detective privado? Necesito seguir a alguien. Hubo una pausa. ¿Diego? Patricia siempre había sido perceptiva. Diego, su hermana Camila y una mujer llamada Natalia. Necesito saber todo. ¿Dónde van? ¿Qué hacen? ¿Con quién se encuentran? Todo. Cuenta con ello. Nos vemos mañana a las 8 en mi despacho. Colgué y guardé todos los documentos de vuelta exactamente como los había encontrado. Diego no podía saber que yo sabía. No todavía. Esa noche dormí en la habitación de invitados. Cuando Diego llegó a las 2 de la madrugada, oliendo a perfume caro que no era el mío, fingí estar dormida. Los siguientes 7 días fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que actuar como si no pasara nada. Sonreír a Diego en el desayuno, preguntarle sobre su día, besarlo en la mejilla cuando se iba a sus reuniones de negocios. Pero por dentro yo estaba recopilando evidencia. El detective que Patricia contrató, un antiguo policía llamado Manuel, era excelente en su trabajo. En 3 días me entregó un informe completo que confirmó mis peores sospechas. Diego y Natalia habían estado juntos durante 8 meses. Se veían 3 o 4 veces por semana en el Hotel Villa Magna, donde Diego pagaba una suite permanente por 3.000 euros al mes. Camila actuaba como su encubridora, organizando supuestas reuniones de negocios que en realidad eran citas románticas. Pero eso no era todo. El informe reveló algo aún peor. El dinero que Diego había robado de la cuenta de mi abuela no solo se lo había gastado en Natalia, también lo había usado para pagar las deudas de Camila, quien estaba hasta el cuello en préstamos de bancos privados. Al parecer, su negocio de consultoría era en realidad una fachada para ocultar su estilo de vida insostenible. Y Natalia tampoco era una diseñadora de interiores exitosa. Era una cazafortunas profesional que había estado casada 3 veces antes, siempre con hombres adinerados de los que se divorciaba después de conseguir acuerdos económicos millonarios. Diego, mi inteligente esposo empresario, había caído en las garras de una profesional del engaño.
y había arrastrado a su hermana y a mi abuela en el proceso. Una tarde, mientras Diego estaba en una de sus reuniones, fui a visitar a mi abuela al hospital. Su estado había empeorado. Los médicos me informaron que había desarrollado una infección respiratoria debido a las condiciones del hospital y su sistema inmunológico debilitado. Necesita estar en un lugar con mejor atención, me dijo el doctor García, mirándome con compasión. Este hospital hace lo que puede, pero su abuela necesita cuidados especializados. Esa fue la gota que derramó el vaso. Esa misma tarde, me reuní con Patricia en su despacho. Quiero el divorcio. Y quiero justicia. Patricia extendió una carpeta gruesa sobre su escritorio. He estado preparando el caso. Con toda la evidencia que tenemos, puedo garantizarte que Diego no solo perderá todo en el divorcio, sino que también enfrentará cargos criminales por apropiación indebida de fondos y fraude. Los 120.000 euros estaban en una cuenta fiduciaria destinada exclusivamente al cuidado de tu abuela. Usar ese dinero para gastos personales es un delito grave. ¿Cuánto tiempo de prisión? Entre 3 y 5 años, dependiendo del juez. Y eso, sin contar las demandas civiles que tu abuela puede presentar. ¿Y Camila? ¿Y Natalia? Camila puede ser acusada como cómplice si demostramos que sabía del origen ilícito de los fondos. Natalia. Bueno, ella es más difícil de tocar legalmente, a menos que podamos probar que participó activamente en el fraude. Sonreí por primera vez en días. No era una sonrisa alegre. Era una sonrisa de determinación. Hagámoslo. El plan era simple, pero devastador. Patricia presentaría los papeles de divorcio junto con las demandas criminales un viernes por la mañana, justo cuando Diego estaba en una de sus reuniones con Natalia en el Hotel Villamagna. Pero yo quería más que justicia legal. Quería que Diego, Camila y Natalia sintieran exactamente lo que mi abuela había sentido. La humillación, el abandono, la traición. Contraté a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras del apartamento. Empaqué todas las pertenencias de Diego en cajas y las dejé en la portería. Congelé todas nuestras cuentas bancarias conjuntas y transferí mi parte a una cuenta nueva que Diego no conocía. Y luego, hice algo que sé que mi abuela no aprobaría, pero que yo sentía necesario. Filtré toda la información a los círculos sociales de Diego. Verán, Diego siempre había presumido de ser un empresario exitoso, un esposo devoto, un hombre de familia. Su reputación era todo para él, así que me aseguré de que todos sus socios de negocios, todos sus amigos del club de golf, todos los padres del colegio privado donde estudiaba su sobrino, supieran exactamente qué tipo de hombre era. No tuve que decir mucho, solo compartí las fotos de él con Natalia en algunos grupos de WhatsApp selectos. El resto lo hicieron los chismes. El viernes por la mañana, a las 9 en punto, 2 policías se presentaron en el Hotel Villamagna con una orden de arresto. Diego y Natalia fueron sacados de la suite en bata, esposados, frente a una docena de huéspedes y empleados que grabaron todo con sus teléfonos. Los videos se volvieron virales en los círculos de Madrid en cuestión de horas. Camila fue arrestada en su apartamento esa misma tarde. Al parecer, cuando se enteró de que la policía había detenido a su hermano, intentó huir a Portugal, pero la detuvieron en la frontera. Yo estaba en el hospital con mi abuela cuando Patricia me llamó para confirmar que todo había salido según el plan. Diego está en la comisaría. Su abogado ya intentó negociar, pero con toda la evidencia que tenemos, no tiene escapatoria. Lo más probable es que acepte un acuerdo de culpabilidad para reducir la sentencia. ¿Y el dinero? El juez ordenó el embargo inmediato de todas sus cuentas. Los 120.000 euros serán devueltos a la cuenta fiduciaria de tu abuela, más intereses y daños. Además, Diego tendrá que pagar una indemnización adicional de 50.000 euros por daño emocional y negligencia. Colgué el teléfono y miré a mi abuela, que había estado escuchando toda la conversación desde su cama de hospital. Isabela, mi niña, ¿qué has hecho? Tomé su mano entre las mías. Lo que tenía que hacer, abuela. Justicia. ¿Pero valió la pena? ¿Te sientes mejor ahora que él está en la cárcel? Me quedé callada por un momento, reflexionando sobre esa pregunta. No se trata de sentirme mejor, abuela. Se trata de que la gente como Diego no puede seguir abusando de los demás sin consecuencias. Se trata de proteger a futuras víctimas. Se trata de que tú recuperes tu dignidad y el cuidado que mereces. Mi abuela suspiró, pero apretó mi mano con la poca fuerza que tenía. Siempre fuiste la más valiente de la familia, como tu madre. 3 días después, trasladé a mi abuela de vuelta a la residencia San Rafael. Los administradores fueron increíblemente comprensivos cuando les expliqué la situación. No solo le devolvieron su habitación original, sino que le dieron una suite más grande sin costo adicional, como disculpa por no haber verificado la identidad de Diego, cuando él reclamó que había problemas financieros y la sacó de allí. El proceso legal tomó 6 meses. Durante ese tiempo, supe más detalles devastadores.
Diego nunca tuvo una empresa de inversiones inmobiliarias exitosa. En realidad, había estado viviendo de mi salario durante años, mientras acumulaba deudas secretas de casi 200.000 euros en préstamos personales y tarjetas de crédito. Conoció a Natalia en uno de los casinos donde intentaba recuperar dinero apostando. Camila estaba tan endeudada como su hermano. Debía más de 150.000 euros a varios acreedores. Cuando Diego robó el dinero de mi abuela, usó una parte para pagar las deudas más urgentes de Camila, esperando que ella lo ayudara a conseguir más dinero a través de sus contactos de negocios. Natalia, la supuesta diseñadora de interiores, resultó tener antecedentes penales por fraude en 2 países diferentes. Había estado usando documentos falsos y viviendo bajo identidad falsa en España durante 3 años. Al final, Diego fue sentenciado a 4 años de prisión por fraude y apropiación indebida. Camila recibió 2 años con libertad condicional por complicidad. Natalia fue deportada a su país de origen y enfrenta cargos de fraude allí también. El apartamento en el barrio de Salamanca, que estaba a mi nombre, lo vendí. Con ese dinero pagué todas las deudas que Diego había acumulado en secreto, porque legalmente eran deudas matrimoniales, y me sobró lo suficiente para comprar un apartamento más pequeño pero acogedor cerca del hospital donde trabajo. La mayor victoria, sin embargo, no fue el dinero recuperado ni las sentencias de prisión. Fue ver a mi abuela recuperarse en San Rafael, rodeada de cuidados excelentes, jardines hermosos y la dignidad que siempre mereció. 2 meses después del juicio, fui a visitarla un domingo por la tarde. La encontré en el jardín, tomando té con otras residentes, riendo de algo que una de sus amigas había dicho. Cuando me vio llegar, su rostro se iluminó. Isabella, qué sorpresa tan linda. Ven, siéntate. Te presento a mis amigas, Mercedes y Rosa. Me senté con ellas y pasamos 1 hora conversando sobre todo y nada. Sobre las flores del jardín, sobre la nueva enfermera que era muy amable, sobre el concierto de piano que abría el próximo viernes. Cuando me despedí y caminaba hacia la salida, mi abuela me detuvo. Isabella, espera. Me volteé. Sí, abuela. Gracias. Gracias por no abandonarme. Gracias por luchar por mí. Gracias por recordarme que todavía tengo familia que me ama. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Corrí de vuelta y la abracé fuerte. Nunca te abandonaría, abuela. Nunca. Tú me criaste cuando más te necesité. Es mi turno de cuidarte. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había perdido un esposo, pero había ganado algo mucho más valioso: la tranquilidad de saber que había hecho lo correcto. Algunas personas me preguntaron después si no me arrepentía de haber sido tan dura con Diego, si no hubiera sido mejor simplemente divorciarme en silencio y seguir adelante con mi vida. Mi respuesta siempre era la misma. No se trataba de venganza, se trataba de justicia. Diego no solo me traicionó a mí, traicionó a una anciana vulnerable que dependía de su cuidado, robó dinero destinado a su bienestar y lo gastó en lujos mientras ella sufría en un hospital público inadecuado. Ese tipo de crueldad no merece silencio ni perdón, merece consecuencias. Y tenían consecuencias. La última vez que supe de Diego, estaba cumpliendo su sentencia en la prisión de Soto del Real. Había perdido todo: su reputación, sus amigos, su libertad, su familia. Camila tuvo que declararse en bancarrota y ahora trabajaba en un supermercado, apenas ganando el salario mínimo. Natalia estaba enfrentando juicio en su país y probablemente pasaría los próximos años en prisión. ¿Me sentía mal por ellos? No realmente. Habían tenido múltiples oportunidades de hacer lo correcto. Eligieron el engaño, la traición, el abuso. Ahora vivían con las consecuencias de esas decisiones. Mi abuela, en cambio, estaba prosperando. Su salud mejoró dramáticamente con los cuidados adecuados. Recuperó el peso que había perdido. Su rostro volvió a tener color. Su espíritu volvió a brillar. Y yo aprendí una lección valiosa. La familia no es solo la que te comparte la sangre. La familia es la que está ahí cuando más lo necesitas. La que lucha por ti. La que te protege. La que nunca te abandona. Diego y Camila compartían mi sangre por matrimonio, pero nunca fueron mi verdadera familia. Mi verdadera familia era esa mujer de 82 años tomando té en un jardín, riendo con sus amigas, viviendo con la dignidad que siempre mereció. Y por esa mujer, yo había movido cielo y tierra, y lo volvería a hacer 1000 veces más. Porque cuando amas a alguien de verdad, cuando alguien te dio todo cuando no tenías nada, cuando alguien te crió con amor y sacrificio, no hay límite a lo que harías para protegerlos. No es venganza. Es justicia. Es amor. Es familia. Y esas 3 cosas, juntas, son más poderosas que cualquier mentira, cualquier traición, cualquier engaño. Diego aprendió esa lección de la manera más difícil. Espero que otros aprendan de su error antes de que sea demasiado tarde. Porque al final del día,
Lo que haces en la oscuridad siempre sale a la luz. Y cuando sale, más te vale estar listo para enfrentar las consecuencias.